Los muleteros de Maranchón. En todos los lugares de nuestra fría sierra maranchonera y desde tiempo inmemorial, el pastoreo con la agricultura fueron las dos únicas fuentes de riqueza, pero en ambos dependiendo cómo estaban de la pobreza y dureza del suelo, agravada por los larguísimos inviernos, los maranchoneros difícilmente podrían experimentar alguna mejora que los sacase de tan tremenda estrechez. El origen, por lo tanto, de la transhumancia de los maranchoneros se debe a la poca riqueza que en estas tierras se dispone. Circunstancias que obligaba a la gente de esta villa, que eran en su mayoría ganaderos, esquiladores, músicos, comerciantes y mercaderes, a marchar del pueblo durante largas temporadas. Si echamos una mirada al pasado, no se nos oculta que los hombres de nuestro pueblo se vieron impulsados en todo tiempo a buscar fuera de su villa, a través de los negocios, lo que su tierra y clima, pobre e ingrato, les negaba. Esos negocios consistieron principalmente en la arriería, más tarde en el tráfico ambulante y finalmente en la muletería. Buscaron esos negocios por el interior de la Alcarria y tierras cercanas de Aragón y Soria, extendiéndose finalmente por toda España. La actividad que merece punto aparte por venir ya de antiguo y ser capital era la arriería, de cuyo trasiego tenemos algunos relatos de los siglos pasados. En 1752, según el catastro del Marqués de la Ensenada, no menos de 50 labradores maranchoneros se dedicaban a este menester como mínimo durante 3 meses al año. Aunque sin olvidar la agricultura y la ganadería, ya que producen trigo común, centeno, cebada, avena y buenos pastos, con lo que se mantiene el ganado lanar, cuyas carnes son muy estimadas y preferidas por su delicadeza y exquisito gusto. Muchos vecinos se dedicaban a la arriería, transportando diversas mercancías, cera, jabón, miel y todo tipo de productos, que en unas localidades compraban para venderlas en otras. En definitiva, los maranchoneros, en su afán de supervivencia, impulsaron en todas las épocas todo lo que estaba en sus manos para potenciar ese carácter emprendedor y siempre se movieron para poder desarrollarlo. Los maranchoneros, estimulados por sus buenos negocios y el auge general de la aldea, y estimando que era extremadamente vejatorio la dependencia de Medinaceli, deciden, seguramente aprovechando la oportunidad que les brinda la necesidad de dinero que tanto escaseaban, lo mismo la corona que la casa del duque, solicitar la exención de villazgo. De la lectura de los privilegios no es difícil entresacar algunos párrafos de los hechos y circunstancias que presumiblemente servirían al vecindario para argumentar y justificar ante la corte la solicitud de exención. Estas podrían ser las siguientes. Como lugar de tránsito para Cataluña y carretera de Aragón, necesitáis dar muchas providencias. Y continúan. Que por estar distante de vuestra capital, se os siguen graves perjuicios en ir allá a buscar justicia ordinaria, exigiéndose dineros excesivos y ocasionando mayores gastos. Conseguir el villazgo suponía la concesión real de una serie de privilegios, sobre todo comerciales, los cuales liberarían a Maranchón de muchos de los compromisos con la corona y el duque de Medinaceli, prácticamente todos de origen medieval. De ello se infiere que el duque, aparte del señorío y jurisdicción, carecía de propiedades en Maranchón. La escritura de apoderamiento se llevó a cabo en la casa consistorial del Ayuntamiento de Maranchón el 29 de abril de 1769. El precio del villazgo supuso el ingreso de los 2.100 ducados en las arcas de la corona, ya que queda reflejada en la propia cédula de privilegios cuya redacción reza:
y en su conformidad me habéis servido con 787.500 maravedises vellón, que habéis entregado a mi tesorería general. Y como broche y fin de los trámites con la Administración, tenemos la parte del documento más trascendental de la formalización de esta escritura, en la que el secretario notario real certifica que Su Majestad se ha servido hacer merced al referido lugar de Maranchón de eximirle de la villa de Medinaceli que la formaliza. Después de la cual solo faltaba estampar la firma de Su Majestad el Rey. Trámite que ya había tenido lugar en Aranjuez el día 30 de abril por don Carlos III, con lo que Maranchón obtenía la tan ansiada exención de la ciudad de Medinaceli. Las aspiraciones de los inquietos maranchoneros no habían quedado satisfechas totalmente con la obtención del privilegio de villazgo y necesitaban, al parecer, algo más tangible, algo que calmara de alguna manera su carácter emprendedor y de negociadores natos. No había terminado aún el primer lustro del nuevo siglo cuando nuestros antepasados se embarcan de lleno en nuevas gestiones con la Administración, esta vez para conseguir que la corona les conceda permiso y licencia para celebrar mercado semanal y feria anual. Como hemos expuesto, los motivos alegados para conseguir la exención fueron los graves trastornos que ocasionaba a sus habitantes la dependencia jurisdiccional de Medinaceli. Ahora era su autonomía económica la que les movía. Era la necesidad de dar salida e intercambiar los productos de la tierra y otros géneros que se agenciaban los vecinos durante sus largos desplazamientos. Esta situación les obliga a plantear al monarca el deseo de establecer en Maranchón un mercado abierto pero libre y franco cada semana, y también una feria anual idéntica a como la tenían Molina, Cifuentes, Sigüenza o Almazán. Poblaciones todas ellas demasiado alejadas de Maranchón para que pudieran frecuentarlas con sus excedentes y adquirir a cambio lo que a los pueblos de nuestra paramera les faltaba. El expediente en cuestión comprende no menos de 60 folios ocupados en su mayor parte por ambas caras. Es una constante y monótona reiteración de exposiciones del mismo asunto. Consultados los vecinos de los pueblos más cercanos como Ciruelos, Luzón, Mazarete, Tobillos y otros, defienden entusiasmadamente y con los mismos argumentos la solicitud que hace Maranchón. Luego de un año de trámites y reiteración de solicitudes, fue aprobada y expedida la concesión por real orden de Su Majestad don Carlos IV en Madrid el día 2 de noviembre de 1806. La real cédula dice así: Cédula de Su Majestad y señores del Supremo Consejo de Castilla, por la cual concedemos permiso y facultad al Consejo Justicia y Regimiento de la Villa de Maranchón para que pueda celebrar en ella un mercado el viernes de cada semana y una feria anual desde el día 8 de septiembre al 12 inclusive. De lo que se infiere que el ferial tendría lugar en el Collado de la Virgen, abarcando todas las actuales eras de trillar. Y del mercado semanal en la Plaza Nueva o del mercado cada viernes. A tal acontecimiento acudían los campesinos de las aldeas de nuestra inmediata región con sus excedentes de productos del campo y de animales. Estos solían ser cereales, legumbres, frutas, verduras, aves, conejos, quesos, huevos, tocino y también ganado lanar y algo de porcino. Y también vinos, aguardiente, aceite, jabón, especias para la matanza, etcétera, etcétera. Finalmente, destacaremos que no faltaban a la feria los célebres vinateros de Aragón con sus ricos caldos, ni los sorianos con sus odres de aceite. Sin embargo, en lo referente al tráfico de ganado, solo sabemos
que el único que concurría tanto al mercado semanal como a la feria anual era el ovino, el cabrino y porcino. Maranchón en 1769 había conseguido el título de villa. Ahora, en 1806, consigue feria anual y mercado semanal. Gracias a esta última concesión, los maranchoneros vieron la oportunidad de dedicarse a la cría y comercio del ganado mular. Intentaremos describir el último oficio o profesión adoptado por los maranchoneros, el trato, y que al decir de la gente y también de nuestros escritores costumbristas fue el que le dio fama a la villa. Dotados de cualidades excepcionales para esta clase de negocios, nuestros próximos antepasados desarrollaron al máximo su nueva profesión, alcanzando y acumulando la gran experiencia que les llevaría a ser los más afamados y mejores comerciantes o tratantes, como se les solía llamar, en todas las ferias de ganado mular y equino de España. La primera mención que tenemos acerca de los muleteros, aunque en sentido genérico, pues ignoramos si la referencia sería a los arrieros exclusivamente, nos viene a través del relato de Baretti en su viaje a España en 1760, y dice así: en la que a su llegada a la aldea, la posada estaba abarrotada de muleteros. La siguiente noticia la extraemos de la relación de la Real Cédula de 1806, concesión de ferias y mercados, de la que copiamos el siguiente párrafo: pagando los derechos reales que devenguen las especies, frutos y ganados que se despachen así en el mercado semanal como en la feria anual. Por último, en el Nomenclátor del Obispado de Sigüenza de 1886 leemos: y nadie ignora jamás dónde se halla situada esta villa, pues los maranchoneros se encuentran en cualquier punto de España comprando y vendiendo mulas. En definitiva, el oficio de tratante de mulas lo adoptó el maranchonero a final del siglo XVIII y comienzos del XIX. Y ahora, entrando en la propia actividad de nuestros mayores, contaremos algo acerca de su desarrollo, dónde y cómo se proporcionaban y vendían su rica mercancía, y sobre la vida y andanzas por esos mundos. Diremos que, mediado el pasado siglo, nuestros antepasados fueron abandonando la legendaria arriería, y en el último cuarto del mismo siglo el trato absorbía casi la totalidad de las actividades de los varones de la villa. Los muleteros, que así se les llamaba, compraban las mulas de 6 o 7 meses, es decir, tan pronto como se les dechetaba, y se les conducía en principio por caminos y carreteras en largas reatas hasta Maranchón. Luego, con el correr de los años y el advenimiento del ferrocarril, en vagones especiales hasta Medinaceli o Arcos de Jalón, y desde estas estaciones hasta la villa. Una vez en el pueblo, se les tenía unos 10 meses o un año en régimen de cuidadosa recría y embellecimiento, y cuando estaban bien crecidas y alimentadas, se las llevaban para su venta en mercados y ferias. En etapas posteriores, hacia los años 20, cuando los tratantes empezaron a abandonar la villa, y con ello la esmerada recría de las mulas, estos se establecieron en distintas localidades de Castilla la Nueva y Aragón. Cada tratante trabajaba generalmente en una zona o tierra concreta en la que tenía una especial clientela. En aquellos tiempos fue un mito en España toda la creencia de que en Maranchón abundaban los vecinos que habían logrado acumular grandes fortunas con el trato, cuando en realidad apenas si podrían contarse 3 o 4 familias verdaderamente hacendadas. En la mayoría de los casos el negocio estaba establecido por pequeñas sociedades familiares que llegaron a agrupar hasta 3 generaciones al fin de no mermar los pequeños capitales que manejaban. Por lo general, la familia era conocida por el apodo del cabeza de familia
o el heredado del familiar más anciano. Los nombres más célebres fueron los Benignos de Benigno Bueno, los Nicanores de Nicanor Villavieja, los Leoncillos de León García, los Ángeles de Ángel García, los Lucas de Lucas Asenjo, oriundo de Atienza, y los Lucios de Lucio Atance. Los apodos que trascendieron fuera de nuestra región fueron los Grises, de apellido Atance, los Cavilas, de apellido Fraile, los Monjillos, de apellido Castellote, los Moreros, de apellido Martínez, los Bolitos, de apellido Atance, los Quillas, de apellido Albacete, los Chullas, de apellido Hernández, los Badanas, de apellido Gilaberte, los Rollos, de apellido Fortea, los Manforros, de apellido Castellote, los Bayos, de apellido Bueno y Albacete, etcétera, etcétera. Unos solían comprar en Barbastro, Valle de Tena, Huesca, Valle de Arán, Lérida y otros puntos del Pirineo catalán, ya que eran las mejores y por supuesto las más caras. El ganado catalán era más grande y se vendía por lotes, era adquirido por los tratantes avecinados en Alcalá y Guadalajara de mayores recursos económicos. También era muy apreciado el ganado procedente de Santo Domingo de la Calzada. En su mayoría, sin embargo, traían las mulas de las ferias gallegas, Monforte de Lemos, Curtis, San Mariño, Montoñedo, etcétera, etcétera. Las mulillas gallegas eran más baratas y pequeñas. El transporte por ferrocarril debía hacerse transbordando en Venta de Baños o Medina del Campo, estaciones de enlace, en donde los animales descansaban un día en cuadras alquiladas donde se les alimentaba con un buen pienso. Puntos frecuentados asimismo por algunas familias de Maranchón eran las ferias de la región extremeña y en especial Zafra y Villanueva de la Serena. También visitaban a los adinerados y afamados corredores de Campanario, lugar de gran tradición muletera. Vendían su mercancía en las principales ferias de venta de ganado mular y equino, que abarcan la entera geografía nacional, Soria, Segovia, Madrid y en las regiones de La Mancha y Extremadura. Las más importantes y antiguas eran las de Alcalá de Henares, Almazán, Miranda del Ebro, Turégano, Talavera la Reina, Cantalejo, Huete, Sigüenza, Alfaro, Daroca, etcétera, etcétera. Caso anecdótico, las de Tendilla. Eran las últimas ferias del año y, aunque de escasa relevancia, muy importantes para los profesionales. En ellas se daban cita todos los tratantes, quienes acudían a la feria llevando en calidad de saldo todo el ganado sobrante, el desecho de todas las ferias anteriores, mulas cojas, tuertas, falsas, etcétera, etcétera. De aquí aquella célebre copla alcarreña que Antonio Castilla de Lucas inserta en su obra Historias y Tradiciones de Guadalajara y su provincia, que dice así: No compres mula en Tendilla, ni en Brihuega compres paño, ni te cases en Cifuentes, ni amistades en Marchamal. La mula te saldrá falsa, el paño te saldrá malo, la mujer te saldrá grulla y hasta el amigo contrario. En la provincia de Guadalajara recorrían los pueblos de la Sierra, de la Alcarria y de la Vega, desde Atienza, Sigüenza, Brihuega, Marchamalo y Usanos hasta Jadraque y Azuqueca. En torno a Madrid hacían posada en Alcalá, Barajas, Algete, Móstoles y Navalcarneros, por tierras de Teruel o en los pueblos serranos de Toledo. Para los últimos lustros del siglo XIX y primeros del XX, el comercio internacional era ya muy intenso, pues aunque las bestias se vendían a Francia, desde este país se expedían a otros estados del continente europeo, incluso a ultramar,
pues sabemos que se exportaban a Argelia y hasta África del Sur. El auge del comercio muletero coincidió con la Primera Guerra Mundial. Con excesiva frecuencia se hace referencia de que el auge y prosperidad que se observa tanto en la villa como en sus habitantes provenía del comercio de los tratantes maranchoneros con los países beligerantes de Europa, especialmente con Francia, a donde se exportaron gran cantidad de mulas y caballos con motivo de la Primera Guerra Mundial. Los contingentes de animales eran exportados por tres familias españolas bien conocidas entonces, una de Maranchón, los Benignos, y dos de Zaragoza, llamados los Mercellanes y los La Petra. Nuestros antepasados estuvieron destacados para el control y el seguimiento del negocio en distintos puntos claves o poblaciones del país vecino, Hendaya, Bayona, Burdeos e incluso París. Durante más de un siglo fue estampa común por todos los caminos de España contemplar a lo lejos la familiar silueta del paso de los maranchoneros con su ruidosa e inquieta mercancía. Iban a la cabeza, en su montura, sobre la que llevaban un tapaboca o manta de viaje, el indispensable saco de dormir, el portamantas y las alforjas con las viandas agenciadas en las aldeas para el camino. Llevaban un par de mulas atadas a la cola del caballo. Luego le seguían un rebaño de 40 o 50 mulas sueltas o en reatas y detrás una mula sin montura con algún criado de arreador para cuidar que no se desmandara o quedara alguna. Su vida era dura, sacrificada, mas no le faltaba optimismo e ilusión. En su villa, de la que se sentían ufanos, habían dejado en el común de los casos una numerosa prole con una anegada mujer, a los que solo de tarde en tarde, cada 3 o 4 meses, realizaban una visita relámpago para ausentarse de nuevo, y todo ello en todas las épocas del año, bajo el ardiente sol del verano o con lluvia, nieve y hielo durante el resto del año. El maranchonero en general estuvo obligado por sus específicos negocios a saber leer y escribir correctamente, ya que en cualquier momento de su vida activa debía levantar acta del recibo de venta o pagaré de la mercancía que compraba, vendía o permutaba, y en muchos casos presentar ante los jueces de las aldeas documentos de querella contra algún parroquiano moroso o de mal pagador. El trato había alcanzado en Maranchón los últimos peldaños de su desarrollo, es decir, la faceta de la venta al fiao, que constituía una gran ayuda dado que la adquisición de cualquier animal se podía pagar a plazos sin más requisitos que un pagaré cuya cobranza se hacía después de una estipulada fecha. Hemos visto muchísimos de esos sencillos recibos escritos en papelotes o cédula, pero que cuya validez jurídica en aquellos tiempos no nos cabe ninguna duda. Pasado el tiempo, tan solo una cédula es capaz ahora de hablarnos de los maranchoneros, de los muleteros de toda la vida y de alguno en particular. En este documento sale a relucir el vendedor de mulas José Fraile, vecino de Maranchón, al que Andrés Herrero, vecino de Fuentelencina, debe pagar la cantidad de 2.000 reales por la compra de una mula que le ha de pagar según lo estipulado en 3 plazos iguales. El documento dice así: Digo yo, Andrés Herrero, vecino de Fuentelencina, como hoy deben a José Fraile, vecino de Maranchón, la cantidad de 2.000 reales, procedente de una mula que me ha vendido a mi satisfacción y contento, lo que me obliga a pagar en 3 plazos iguales. El primero para el día de San Miguel del año 1880,
el segundo el mismo día de 1881 y el tercero el año de 1882. Y por ser verdad, doy esta presente obligación, que no la firmo por no saber, y pido lo haga por mí un testigo que lo es mi padre, Miguel Herreros, y firman los que saben, en Fuentelaencina, a 2 días del mes de enero del año 1880. Mas me obligo que del valor que valga el del borrico que obra en mi poder, se lo entregaré en la próxima feria de Tendilla del año 1880. Firmado Miguel Herreros y como testigo Lucas Sánchez. Son 2.000 reales. Los muleteros, para entenderse entre ellos en sus transacciones comerciales, utilizaban una jerga llamada chalán. Camilo José Cela, en su libro Nuevo viaje a la Alcarria, ya nos dio constancia de la forma de hablar de los muleteros, diciendo lo siguiente: Los muleteros de Maranchón hablan entre sí en chalán, jerga que no se entiende demasiado. El chalán, mal llamado migaña o mingaña, palabra que procede de mengaña, que empleaban los esquiladores de Fuentesal. Crearon en definitiva un lenguaje propio de comunicación por necesidad de poder hablar de una manera que no se entendiese lo que decían en ventas, reyertas o transacciones. De cómo vestían los tratantes maranchoneros. Los trajes utilizados en la época de los tratantes serían los de fiesta o faena. El primero de fiesta, utilizado por los varones cuando entre viaje y viaje permanecían en la villa, bien para asistir a breves actos solemnes, bodas o entierros, o bien en domingos de festividades del santoral. Y el segundo, el de faena, que se ajustaba a las necesidades del trabajo. El primero estaba compuesto de chaqueta, esta estrecha y corta, con solapillas de felpa, paño o terciopelo, siempre oscuro, predominantemente de color negro. Calzón corto, calzones a media alzas, igualmente de paño, muy ceñido a la pierna y atado por debajo de la rodilla con fuertes cintas blancas. Abierto a los lados, con 2 hileras de botoncitos, siempre sin abrochar, para dar paso y lucir los blancos calzoncillos. El chaleco se solía utilizar hasta de 3 clases distintas, de acuerdo a sus posibilidades y la ocasión, todos con bellas presillas trenzadas en lugar de ojales, 2 hileras verticales y paralelas de botoncitos, de latón para la pana, de moneditas de plata para los de paño y de oro o plata para los lujosos y ricos chalecos de brillantes terciopelos, verde intenso o granate. Faja negra, no muy ancha, de lana fina o punto de seda, con flecos en los extremos y liada a la cintura con varias vueltas, de manera que sujete los riñones. En la última vuelta recogían sus puntas o flecos entre el cuerpo y la misma faja. Medias blancas, de lana hilada en casa, atadas con cintas negras o blancas. Botines para los más pudientes y la legendaria albarca para la clase trabajadora. Sombrero calañés, de fieltro negro, grande, de anchas alas y con borde un poco vuelto. Completa este conjunto indumentario la simpática y provinciana alforja, echada al hombro o sobre la montura, ancha, hecha de dentellados y franjas horizontales de varias anchuras y tintes diversos, generalmente negros, azules o blancos, resaltando sobre el fuerte encarnado de la prenda, y en las 4 puntas borlitas a manera de madroños. Guardaban el dinero procedente de sus transacciones en una especie de cinturón, el cual ajustaban a su cuerpo para salvaguardarlo de asaltadores de caminos y posadas que abundaban en aquella época.
Destacaremos también que los maranchoneros en su andar por el mundo no se olvidaban de su Virgen de los Olmos, patrona de Maranchón, guardando en su indumentaria, bien en algún bolsillo o en alguna parte de la faja o cinturón, una medalla o estampa de la Virgen de los Olmos, para que les librara de alguna mala o complicada situación. Nuestros antepasados adoptaron repentinamente y sin que se conozcan los detalles del proceso de su implantación la blusa negra o blusón, ya generalizada en las zonas industriales del norte de España y en la región valenciana. El blusón o blusa negra, denominada más tarde blusa maranchonera como consecuencia de la popularidad adquirida al ser aireada por todos los rincones de España, era generalmente de fino tejido de algodón, negra para los amos y azul con rayas también azules, pero más oscura para los criados. El muletero maranchonero, vestido de negro blusón, no pierde ninguna ocasión de vender mular o equinos a todos nuestros vecinos. No es poco lo que se ha escrito sobre Maranchón y sus célebres muleteros, no solamente en la literatura regional, sino también en el ámbito nacional. De ello citaremos los relatos de nuestro gran escritor Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, así como el fecundo escritor alcarreño Antonio Pareja Serrano. Una de las estampas más entrañables que tenemos acerca de las andanzas por el mundo de nuestros próximos antepasados nos las transmite en una página magistral de belleza y realismo don Benito Pérez Galdós, quien en su cuarta serie de los episodios nacionales, en el capítulo de Narváez, publicado en 1902, cuenta la entrada de los muleteros de Maranchón en la villa de Atienza. Según Galdós, su traje es airoso, con tendencia al empleo de colorines, y con carreras de moneditas de plata por botones en los chalecos. Calzan borceguíes y usan sombrero ancho o montera de piel. Y añade más. Son una familia, por no decir raza, muy despierta, y tan ágil de pensamiento como de músculos. Alegran a los pueblos y los sacan de su sonolencia. Soliviantan a las muchachas. Traen las noticias antes que los ordinarios y son los que difunden por Castilla los dichos y modismos nuevos de origen matritense o andaluz. La soledad de Atienza se alegró estos días con la llegada de los maranchoneros. Son estos habitantes del no lejano pueblo de Maranchón que desde tiempo inmemorial viene consagrado a la recría y tráfico de mulas. Adornan sus mulitas con rojos borlones en las cabezadas y pretales y les cuelgan cascabeles para que al entrar en los pueblos anuncien y repiqueten bien la errante mercancía. Toda Atienza se echó a la calle a la llegada de los maranchoneros, con 100 y pico de mulas preciosas, bravas, de limpio pelo y finísimos cabos, y mientras les daban pienso, empezaron los más listos y charlatanes a dar y tomar lenguas para colocar algunos pares. Por otra parte, Pío Baroja, que con poca diferencia de tiempo escribió una interesante novela, La nave de los locos, en 1925, y que forma parte de las memorias de un hombre de acción, donde se trata acerca de los hechos históricos más sobresalientes de la primera mitad del siglo XIX, donde aparecen algunas menciones a Maranchón y los maranchoneros. En su obra dice: En Maranchón, pueblo de vendedores de caballos y de cerdos, se tiritaba de frío.
Antonio Pareja Serrano, en un folleto publicado en 1904 titulado La Alcarria, afirma: en Maranchón se crían magníficos rebaños de mulos. La estrechez de sus formas, sus férreos músculos, su buena sangre y la resistencia de los que están dotados los hacen indiscutibles para el tiro y la faena del campo. El negocio de los muleteros se fue a pique por culpa del progreso. Cuando en los años 50 comenzaron a aparecer en el campo las mulas de metal, los tractores y otras maquinarias de trabajo, aquella prepotencia de siglos fue decayendo hasta desaparecer en un corto espacio de tiempo. Con el tiempo, otros signos de prosperidad llegaron a nuestra villa, demostrando que los maranchoneros siguen esas aspiraciones de lucha por su supervivencia y que de una manera u otra siempre consiguen para Maranchón.